La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado entre las grandes potencias industriales y militares de la época, dividido en dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. Las causas de esta guerra pueden dividirse en tres secciones: social, político y económico. Causas sociales. La primera causa fue la mala repartición de África entre las potencias de la época. La segunda fue el nacionalismo europeo, que había cobrado importancia en el ordenamiento de Europa a finales del siglo XIX. Con ello, dio origen a tensiones de tipo étnico, especialmente en Europa del Este. La tercera y la más importante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 por parte de un extremista político de Serbia. Causas políticas. Primera causa fue el imperialismo. Este imperialismo exacerbó la rivalidad entre las potencias y generó conflictos de intereses y tensiones territoriales. Segunda causa, las alianzas militares. Al crearse la Triple Entente y la Triple Alianza, esto contribuyó a la escalada de tensiones entre estas dos. Tercera causa, la crisis de los Balcanes. La región de los Balcanes era un punto caliente de tensiones étnicas y políticas, donde las rivalidades entre las potencias se manifestaron en una serie de crisis, incluidas el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Causas económicas. El surgimiento de nuevos poderes industriales. Europa era a comienzos del siglo XX el centro industrial del planeta, pero esto empezó a cambiar al surgir competidores importantes como Estados Unidos y Japón. Segunda causa, competencia armamentista. La competencia europea estaban involucradas en una carrera armamentista, lo que aumentó la preparación para la guerra y creó una atmósfera de desconfianza y paranoia entre las naciones. La competencia entre las potencias imperiales europeas. A lo largo del siglo XIX, Europa cimentó un dominio económico, tecnológico y militar sobre el mundo entero, estableciéndose como una gran potencia colonial en África y en Asia. Sin embargo, el reparto de los beneficios no fue nunca equitativo. Países como Francia y Gran Bretaña controlaban industrialmente el continente, mientras que Italia y Alemania, naciones que habían tardado más en formarse, veían frustrados sus ambiciones. Bloques. Primera Guerra Mundial. Los bloques en la Primera Guerra Mundial se refieren a las alianzas militares formadas entre varias naciones. Los principales bloques eran las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, y la Entente, Francia, el Reino Unido, Rusia, Italia y Estados Unidos, entre otros. Estos bloques jugaron un papel crucial en la configuración de la guerra, ya que las disputas y rivalidades entre ellos contribuyeron al estallido del conflicto. Además, sirvieron para determinar las áreas de influencia y los frentes de batalla durante la guerra. El periodo de la Guerra de Trincheras fue del año de 1915 al año de 1916. Surgió a partir de una revolución en las armas de fuego. Las trincheras alcanzaban una profundidad de entre 1 y 2 metros y se conectaban con otras para mejor movilidad de los bloques de combate. Esta guerra terminó cuando el gobierno alemán se rindió el 11 de noviembre de 1918, con la firma del Armisticio de Compiègne. En mayo de 1940, la Guerra Relámpago fue el nombre que se le dio a una ofensiva sorpresa por parte de Alemania en la Europa occidental. Esta técnica consistió en utilizar simultáneamente todos los medios técnicos disponibles para un ataque sorpresa aplastante. Usando la infantería, artillería, fuerzas terrestres y con bombardeos en picado, querían sorprender a los franceses, que habían reunido sus fuerzas en el sur a lo largo de una fortificación de concreto llamada la línea Maginot. Tratados de paz. El primer tratado que se firmó fue el de Brest-Litovsk. La joven república bolchevique nacida tras la Revolución de Octubre en Rusia firmó el 3 de marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litovsk con los imperios centrales. Este puso fin a los combates en el Frente Oriente, pero Rusia perdió gran parte de su territorio occidental en beneficio de Alemania, entre ellos Polonia, los países bálticos, Finlandia y más del 30% de su población. Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, puso fin a la guerra entre Alemania y los aliados. Alemania no tuvo voz ni voto en el acuerdo, fue designada como única responsable del conflicto. Perdió el 15% de su territorio y el 10% de su población. También tuvo que ceder todas sus colonias y se le impuso el pago de enormes reparaciones de guerra, especialmente a Francia. La región de Sarre quedó bajo el control de la Sociedad de las Naciones.
Alemania humillada rechazó el Diktat de Versalles, que alimentó un gran rencor entre la población y fue aprovechado por la propaganda nazi. 3. Tratado de Saint-Germain, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria, disolvió el imperio de los Habsburgo, que tenía 7 siglos de antigüedad, dando origen a media docena de estados nuevos o parcialmente nuevos, según el principio instaurado por el presidente Wilson del derecho de autodeterminación de los pueblos. Esa división originó numerosas tensiones posteriores. 4. Tratado de Trianón. El Tratado de Trianón, el 4 de junio de 1920, le quitó a Hungría, separada de Austria desde el 31 de octubre de 1918, 2/3 de su territorio. 3 millones de húngaros se encontraron entonces en el extranjero, la mayoría de ellos en Rumanía. 5. Tratado de Sèvres y Lausana, 10 de agosto de 1920. Disolvió el Imperio Otomano, fue rechazado por los nacionalistas turcos liderados por el general Mustafa Kemal Atatürk, que persiguió los combates contra los armenios, los griegos y los franceses. Con sus victorias militares, el nuevo hombre fuerte de Turquía impulsó el nuevo tratado a los aliados, que se firmó en Lausana el 24 de junio de 1923. Turquía, convertida en una república, conservó Anatolia y los estrechos. Perdió todas sus posesiones árabes. Palestina, Mesopotamia quedaron bajo el mandato británico, y Siria y Líbano bajo el control francés. El final del Imperio Otomano causó un enorme movimiento de poblaciones. Cerca de 1.3 millones de griegos tuvieron que abandonar Anatolia, y unos 500.000 turcos se marcharon a Grecia. Consecuencias. La primera de ellas fue una pérdida enorme de vidas humanas y recursos materiales. Se estima que entre 7 y 8 millones de soldados y entre 10 y 13 millones de civiles murieron durante los 4 años que duró la Gran Guerra. Esto representaba el 1% de la población mundial de la época. Segunda consecuencia, el colapso de 4 grandes dinastías. El imperio de los Hohenzollern en Alemania, el imperio austrohúngaro de los Habsburgos, el sultanato otomano, el imperio zarista de Rusia. Tercera consecuencia, la reorganización geopolítica de Europa. Con el fin de la guerra y el colapso de antiguas potencias, nuevas naciones aparecieron en el mapa, a medida que los aliados reestructuraban el territorio de las naciones derrotadas. Cuarta consecuencia, la firma del Tratado de Versalles. Con ese nombre se conoció el pacto firmado en Francia, en el que se impuso a Alemania un conjunto de muy severas sanciones. Quinta consecuencia, el surgimiento del comunismo en Rusia. El triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia significó la irrupción del comunismo como una fuerza política de importancia en el panorama europeo y mundial.